Acompáñame a resolver el siguiente ejercicio. Dice, determina el valor de las tensiones T1 y T2 si el cuerpo está en equilibrio traslacional. Como podemos ver en el dibujo de la izquierda, las tensiones T1 y T2 son las que están referentes a las cuerdas que están siendo colgadas, ¿no? Y bueno, si también analizamos un poquito más de información en nuestro dibujo de diagrama que nos muestra, nosotros tenemos por aquí una masa. Hay que notar que el valor de esta masa nos lo están dando en kilogramos, lo cual quiere decir que estamos hablando directamente de un valor de masa. Coloquialmente se llega a confundir los kilogramos con peso, sin embargo, ya hablando en cuestiones de equilibrio traslacional, el peso lo vamos a estar trabajando en newtons, porque el peso se trata de una fuerza. También es importante resaltar que otro de los datos que nos dan son los ángulos a los cuales están siendo inclinadas pues, estas cuerdas para la tensión T1 y T2. Para esto, lo primero que voy a remarcar son las fuerzas que están siendo ubicadas para este ejercicio. Comencemos con la del peso, que va a ser directamente la de la masa, y pues esta va a ir directamente hacia abajo. La vamos a identificar como W. También la tensión T1, al tratarse de una cuerda que se está sujetando del punto superior, pues entonces la fuerza la vamos a dirigir desde el punto de concurrencia, que es el punto donde cruzan las tres cuerdas, y la vamos a dirigir con el vector hacia arriba. De igual manera, para la tensión T2 alcanzamos a notar que el punto de donde se está sosteniendo esta cuerda, pues obviamente también va a ir dirigido hacia arriba. Por lo tanto, al momento de dibujarla, nuestro vector también va a ir con dirección hacia arriba. Ahora, algo muy importante que tenemos que recordar para cuando estamos hablando de cuestiones de datos que nos den en kilogramos, pues es la formulita del peso. La fórmula del peso normalmente ya en este tipo de problemas no nos los dan porque se sobreentiende que la deberíamos de saber. Sin embargo, yo ahorita la voy a poner aquí para recordar de qué se trata. Entonces nosotros sabemos que el peso, que se va a identificar con una W minúscula, es simplemente W igual a masa por gravedad. Esta es la formulita que se utiliza para determinar el peso. Y aquí al lado te voy a poner la unidad en la cual se mide el peso, que ya habíamos dicho que son newtons. Bien. Eh, lo que te voy a agregar también es información extra sobre a qué se refiere cada una de estas términos, que sería W, pues obviamente va a ser el peso, y este ya dijimos que va a estar en newtons. La M, que es de masa, y su unidad va a estar en kilogramos. Y la G, que es el valor de la gravedad, y este es un valor constante que vamos a utilizar como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces, ¿qué quiere decir que vamos a hacer con el valor de masa que nos están dando en el diagrama? Pues que nosotros desde aquí, automáticamente al tener ese valor de masa, también ya vamos a tener el valor del peso sin necesidad de que nos hubieran dado la fórmula. Entonces, para calcular el peso de esta masa, simplemente sería utilizar la formulita de peso igual a masa por gravedad, donde en este caso la masa pues valdría 553.4 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, haciendo que el peso de este objeto que está siendo colgado valga 5.428.854 newtons. Recuerda, peso ya, cuando hablemos de peso ya va a ser una fuerza, por lo tanto estamos hablando de la unidad de newtons. Este dato lo vamos a utilizar más adelante. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es pues comenzar a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ello, en la parte de abajo, yo ya tengo el mismo diagrama con las fuerzas, como ya las habíamos orientado, cada una hacia donde se dirigen. Y aquí pues ya agregué el valor del peso con su unidad en newtons.
Entonces lo que voy a hacer en mi diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama que tengo a la derecha, pues es simplemente ubicar las fuerzas. Comenzaré ubicando la del peso, que es la más sencilla. Entonces la del peso va directamente hacia abajo y aquí tiene el valor de W. Después, por un lado izquierdo, voy a tener la fuerza en T1, más o menos por aquí. Y por el lado derecho voy a tener la fuerza T2. Ahora, cosa importante para poder identificar los ángulos. Para ello me voy a ir al diagrama que tengo a la derecha y voy a hacer uso de una herramienta que se utiliza en geometría. Esta herramienta básicamente se trata de cuando tenemos dos barras paralelas, ay, las cuales una de ellas tiene que tocar el punto de intersección donde están concurriendo las fuerzas, y voy a atravesar estas dos barras paralelas por una recta, la cual tendría que pasar por aproximadamente donde está nuestra, en este caso, tensión 1. El punto que quiero enseñar es que el ángulo que se forma internamente dentro de estas dos barras paralelas, gracias a esta línea que se cruza, sería de 60 grados, que es el dato que nos dan, y por propiedad de esta herramienta que les digo que es de geometría básica, pues nosotros podemos determinar que el ángulo que está encontrado, pero del otro lado, sería también de 60 grados. Por lo tanto, ese ángulo de 60 grados es el que voy a colocar para la tensión T1 en mi diagrama de cuerpo libre. Y de manera muy similar va a pasar lo mismo para la tensión 2. Este lo voy a poner en color verde para que se pueda identificar. Entonces de este lado se me forma el ángulo de 30 grados y por lo tanto el ángulo interno, pero del otro lado, también valdría 30 grados. Es decir, este ángulo me lo voy a llevar ahora para la tensión 2, ubicando que los 30 grados es el ángulo de inclinación para la tensión T2. Y con esto yo ya estoy determinando de manera completa mi diagrama de cuerpo libre para así poder continuar con los cálculos. Bien, entonces, em, continuando, lo que vamos a hacer ahora es, pues por supuesto, determinar las tensiones de las componentes de estas tensiones. Para ello, en la parte de abajo, un segundo. Bien, entonces aquí ya nada más borro esto. Bien, para ello, pues lo que voy a hacer es comenzar escribiendo todas las componentes que puedo utilizar. Entonces, comienzo escribiendo las componentes de T1 en X y T1 en Y. Para ello, si lo ubicamos en la fuerza T1, que es la del lado izquierdo, pues voy a dibujar estas tensiones de las cuales estoy hablando. La tensión T1X sería esta que estoy dibujando, T1X, y la tensión Y sería, pues por supuesto, la que cruza el eje Y por acá, T1Y. Entonces, nosotros alcanzamos a notar que para en específico la tensión T1X se está encontrando del lado negativo de las X, lo cual significa que en la fórmula, al momento de que yo saque su componente, pues voy a tener que considerar el negativo, porque está del lado negativo de las X, y utilizo la fórmula de componentes, que sería T1 por el coseno del ángulo, que en este caso pues sería menos T1 por el coseno de los 60 grados a los cuales está ubicada la T1. Para la T1Y, como alcanzamos a notar, está yendo hacia la parte positiva de las Y, por lo tanto se queda positiva. Y entonces ya nada más aplicaría la formulita de componentes, que sería T1 seno del ángulo, porque hablamos de la componente en Y. Y entonces aquí nada más quedaría T1 por el seno
de los mismos 60 grados. Aquí hay que notar que como no conozco el valor de la tensión T1, estas dos expresiones van a quedar así, porque aún no sé el valor de la T1. Entonces, vamos a continuar con la T2, que ahora la voy a poner en color verde. Entonces, voy a necesitar sacar T2X y T2Y. La T2X la voy a ubicar, obviamente estamos hablando de la T2, entonces pues sería esta que estoy dibujando en el parte de las X, T2X, y la T2Y, pues la que cruce el eje de las Y, T2Y. Aquí nosotros alcanzamos a notar que para la tensión T2, en particular la T2X, su componente en X, pues está apoyada directamente en el eje positivo de las X, lo cual significa que entonces ya simplemente voy a aplicar la fórmula para componentes en X y la dejaré positiva, es decir, T2 por el coseno del ángulo, que en este caso sería T2 por el coseno de 30 grados, que es el ángulo al cual está ubicado la T2. Y para la tensión, para la componente T2Y, que es la que está apoyada en el eje de las Y, pues esta quedaría positiva porque está apoyada en la parte positiva de las Y. Entonces simplemente sería T2 por el seno del ángulo, es decir, T2 por el seno de 30 grados. Nos falta ubicar las últimas componentes de la última fuerza, que en este caso sería la del peso. Entonces, esta la voy a poner en color morado y sería WX y WY. Aquí pasa algo muy particular. Como la fuerza W o del peso está siendo ubicada directamente sobre el eje de las Y, eso significa que no tiene nada que ver con las X porque está apoyada directamente sobre el eje de las Y. Por lo tanto, la componente WX sería simplemente 0 newtons y la componente WY pues sería todo el valor de la W. Sin embargo, como la W o el valor del peso está yendo hacia abajo, es decir, está siendo apoyada sobre el eje negativo de las Y, pues entonces también se respeta ese signo que sería menos. Por lo tanto, nos quedaría menos el valor de W que ya habíamos determinado en la parte de arriba, que era 5428.854 newtons. Y con esto yo ya tengo el valor de las componentes que voy a utilizar para sacar mis valores de T1 y T2. Bien, con estos valores entonces yo ya voy a poder calcular eh, los valores de la T1 y T2. Por lo tanto, es momento de hacer uso de nuestra primera condición de equilibrio. Bien, para ello la primera condición de equilibrio se divide en dos, para la sumatoria de fuerzas en el eje de las X y para la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Entonces comenzaremos con el de las X, que sería sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a 0. Entonces en este caso yo tendría que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X sería igual a... Para ello me voy a fijar en las componentes que son referentes a las X, es decir, el menos T1 coseno de 60, el T2 coseno de 30 y el 0 newtons. Entonces los voy a poner ahorita en paréntesis para que se pueda ubicar de dónde salieron. Sería menos T1 coseno de 60 más T2 por coseno de 30 más 0 newtons. Y todo esto lo voy a igualar a 0 porque recuerda, estamos hablando de la primera condición de equilibrio. Y aquí los valores que me interesan, pues obviamente sería lo que está igualado a 0. Y pues obviamente también vamos a hacer uso de leyes de los signos, quedándome entonces menos T1 por coseno de 60 más T2 por coseno de 30 es igual a 0. El siguiente paso es despejar alguna eh, de las variables que tenemos, que en este caso puede ser T1 o T2. El propósito es despejarlas para poder dejarla una en términos de la otra.
tú puedes decidir cuál de las dos despejas. Al final de cuentas, si se hace correctamente, se va a llegar al mismo resultado. Yo en este caso voy a intentar despejar la T2, por lo tanto, el siguiente paso que voy a hacer es el valor del menos T1 coseno de 60 va a pasar del otro lado con su signo contrario, que entonces me quedaría T2 por coseno de 30 igual a más T1 por coseno de 60. Después, para que yo pueda dejar la T2 solita, veo que el coseno de 30 le estorba y la está multiplicando. Entonces, al pasarla del otro lado de la igualdad, pasaría pues dividiendo. Es decir, me quedaría T1 por coseno de 60 entre coseno de 30. Y esto va a ser igual a T2. De aquí, por conveniencia, para este problema, lo que yo voy a hacer es reducir estos términos de coseno de 60 entre coseno de 30, que son valores que yo puedo meter directamente en mi calculadora. Es decir, al momento que yo divida coseno de 60 entre coseno de 30, esto me va a quedar simplemente T1 por 0.57 73 50 26 9 T2. Y de momento esta ecuación yo ya no la puedo seguir utilizando porque necesito más información. Entonces lo que voy a hacer es remarcar esta ecuación como la ecuación 1, porque más adelante la vamos a necesitar. Entonces esa es la primera parte de la primera condición de equilibrio. Pero recordemos que son dos partes. Entonces la segunda parte, pues por supuesto, va a corresponder a los valores en Y. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y tiene que ser igual a 0. Para ello, las fuerzas en las cuales me voy a estar fijando, pues serían ahora la de las componentes en Y. Es decir, sería T1 por el seno de 60, T2 por el seno de 30 y menos W. En este caso entonces me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y sería igual a T1 por el seno de 60 más T2 por el seno de 30 más el menos 5428.854 newtons. Y esto igual se va a igualar a 0 por la condición de equilibrio. Recuerda, de ahí sale ese 0. Entonces, respetando leyes de los signos, esta expresión me quedaría como T1 por el seno de 60 más T2 por el seno de 30 menos 5428.854 tiene que ser igual a 0. De aquí el valor numérico lo voy a pasar del otro lado de la igualdad con su signo contrario, es decir, me va a quedar como más 5428.854 y del lado izquierdo todo queda igual porque eso no lo he movido. Entonces sería T1 seno de 60 más T2 seno de 30. El siguiente paso que vamos a hacer es ya aplicar la ecuación 1, que recordemos que era la T2 igualada a un término de T1 multiplicado por un número, que es lo que habíamos hecho justo en el paso anterior. Entonces es momento de utilizar esa ecuación 1 para meterla en lugar del T2. Es decir, yo voy a seguir teniendo T1 por el seno de 60 más, aquí debería de ir el valor de T2, pero lo voy a poner ahorita pendiente, por el seno de 30, bueno, T2 por el seno de 30, igual a 5428.854. Entonces, como te comento, en lugar de utilizar el T2 directamente como T2, vamos a utilizar la ecuación 1, que es la que teníamos en la parte de arriba. Es decir, yo voy a utilizar T1 multiplicado por el 0.57 73 50 26 9. Y ese valor, pues recuerda, es el valor de la T2. De ahí es de donde sale. Entonces, esta operación, al momento de que yo ya la sustituí,
pues me va a quedar una expresión de la siguiente manera. Me va a quedar como T1 por el seno de 60, que es el que ya teníamos, más T1 multiplicada por el 0.57735026.9 multiplicada por el seno de 30. Y todo esto va a estar igualado a 5428.854. Ahora, el siguiente paso es que nosotros alcancemos a notar que toda esta expresión, esta última expresión, ya está ubicada solo en cuestiones de un término, que es el T1. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es factorizar ese valor de T1. Es decir, me va a quedar como T1 que multiplica al seno de 60 más 0.57735026.9 multiplicado por el seno de 30 y esto igualado a 5428.854. De aquí, bien, lo que bien podríamos hacer es realizar esta operación en nuestra calculadora y determinar el número completo. Sin embargo, también es importante que alcancemos a notar que toda esta operación que está en corchete, lo que le está haciendo a la T1 es multiplicar. Entonces quiere decir que podemos deshacernos de toda esa operación pasándola del otro lado de la igualdad con su operación inversa, que sería dividiendo. Es decir, pasaría dividiendo como seno de 60 más 0.57735026.9 multiplicado por el seno de 30 y arriba simplemente me quedaba el valor que yo ya tenía de ese lado de la igualdad, que era el 5428.854. Y del lado izquierdo, pues ahora sí ya solo me queda la T1 solita. Entonces, al momento de que esta operación del lado derecho yo la introduzca en mi calculadora, yo ya puedo obtener un resultado porque todos son valores numéricos, tanto el numerador como el denominador, porque recuerda, el seno de 60 y el seno de 30 también son operaciones que tú ya puedes poner en tu calculadora. Entonces, al momento de meter esta operación correctamente en tu calculadora, nosotros vamos a llegar a que el valor de la T1 es de 4701.525478 newtons, porque estamos hablando de tensiones, es decir, de fuerzas. Con eso yo ya encontré el valor de la T1. Y lo que a mí me podría llegar a convenir es, pues entonces, con este valor de T1, poder encontrar el valor de T2. ¿Cómo lo voy a hacer? Usando la ecuación 1. Entonces, usando ecuación 1, nosotros de la ecuación 1 teníamos que T2 es igual a T1 por 0.57735026.9. Recuerda, esta ecuación 1 la habíamos determinado ya arriba, en la parte de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Bien, entonces, como ya sabemos cuánto vale T1, ya simplemente es cuestión de sustituir. Sería T2 es igual al valor de T1, que ya sabemos que vale 4701.525478, multiplicada por el 0.57735026.9. Y esto nos va a hacer que quede como T2 igual a 2714.426999 y como estamos hablando de tensiones también se queda en newtons. Es importante que recordemos que si vamos a redondear, de preferencia hay que hacerlo hasta los resultados finales y no hacerlo entre los pasos, porque al ir a hacer redondeos entre pasos vamos a ir perdiendo información y exactitud para nuestras respuestas. Y con eso nosotros ya tendríamos el valor de las tensiones T1 y T2. Es decir,
que entonces nosotros ya podemos ubicar el valor de T1 y T2 en nuestro diagrama que inicialmente nos daban. Entonces el valor de T1 pues va a tener un valor de 4701.52 newtons y el valor de T2 va a tener un valor de 2714.42 newtons. Eso quiere decir que estos son los valores que necesitamos para que este sistema de fuerzas esté en equilibrio. Y con eso terminaríamos el problema.